El juego del deshielo. Carlo Baldanato, 2025. Prólogo. El fantasma en el espejo. Diciembre de 1979, Langley, Virginia. La fluorescencia del búnker de análisis de la CIA zumbaba como un insecto atrapado, un sonido que Thomas Alcon Mercer había aprendido a ignorar, o quizás a incorporar en el tejido de su propia paranoia. El aire olía a café rancio, papel de archivo y el leve, casi imperceptible, hedor metálico del miedo. En la pared, un mapa del mundo plagado de chinchetas rojas y azules parecía una herida abierta. La Unión Soviética acababa de invadir Afganistán, y la llamada distensión se había evaporado como el aliento en una mañana siberiana. La Segunda Guerra Fría había llegado, más gélida y retorcida que su predecesora. Mercer, con su complexión enjuta de ex-marine y unos ojos grises que habían visto demasiado en los arrozales de Vietnam, se inclinaba sobre una transcripción. Su especialidad eran los códigos, los susurros cifrados que viajaban por las ondas de radio, ocultos en transmisiones de números o en las pausas de una melodía popular. Era un lingüista de la traición, un arqueólogo de secretos. Pero el secreto que ahora le helaba la sangre no provenía de Moscú, sino del despacho contiguo, el de Arthur Voss. Voss, una leyenda viva de la agencia, el hombre que había reclutado a Mercer, su mentor, su figura paterna en el laberíntico mundo del espionaje. Voss, el arquitecto de algunas de las operaciones más audaces de la CIA en Europa del Este. Voss, a quien Mercer ahora sospechaba de ser el mayor traidor de la historia de la inteligencia estadounidense. La prueba era una anomalía, una sutil disonancia en un patrón de comunicaciones que solo un oído tan afinado como el de Mercer podría haber detectado. Durante meses, había notado fugas de información de bajo nivel, operaciones menores comprometidas, agentes de segunda fila capturados. Cada vez, las pistas apuntaban a un acceso de muy alto nivel. Y cada vez, la sombra de Voss se proyectaba, invisible pero omnipresente. La paranoia era el pan de cada día en Langley, pero esto era diferente. Esto era personal. Acusar a Arthur Voss sin pruebas irrefutables era un suicidio profesional, y probablemente literal. Pero ignorarlo era traicionar todo en lo que creía. La gota que colmó el vaso había llegado esa misma mañana. Un fragmento de mensaje interceptado, enviado desde una emisora de onda corta cerca de Bonn, usando un código numérico que Mercer reconoció como una variante de uno que Voss había diseñado años atrás. El mensaje era breve, casi poético en su brutalidad. Niebla roja se cierne sobre el Dr. Albatros. El deshielo comienza al amanecer. Dr. Albatros era el nombre en clave de Hans Dietrich, un eminente físico alemán oriental que, según los informes, estaba a punto de desertar con planos detallados de una nueva y aterradora arma biológica soviética. Niebla roja, en la jerga del KGB, solía referirse a una operación de asesinato selectivo. Si Voss estaba detrás de esto, significaba que estaba entregando a Dietrich al KGB. ¿Pero por qué? Voss era un patriota, un anticomunista acérrimo. La idea era tan absurda como aterradora, a menos que el juego fuera mucho más complejo de lo que nadie imaginaba. Mercer sintió un escalofrío. La Guerra Fría no era solo una lucha ideológica, era un negocio multimillonario para los fabricantes de armas, para los generales que necesitaban justificar sus presupuestos, para los hombres en la sombra que se lucraban con el miedo. ¿Y si Voss no trabajaba para Moscú, sino contra aquellos que, en ambos lados del telón de acero, deseaban perpetuar el conflicto? La idea era tan vertiginosa que casi la descartó. Pero la imagen de Arthur Voss, con su sonrisa paternal y sus ojos sabios, se superpuso a la del frío manipulador que debía ser para jugar a ese nivel. El deshielo comienza al amanecer, repetía la frase en su mente. Un deshielo que podría ser la muerte de Dietrich, o quizás el inicio de algo mucho más grande. Mercer supo que no podía confiar en nadie dentro de la agencia. Estaba solo, y el amanecer se acercaba. Capítulo 1. El ajedrez de ébano y la dama de Varsovia. Berlín Este, una semana después. El hedor a carbón y repollo hervido impregnaba el aire gélido de Berlín Este.
Los edificios, aún con cicatrices de una guerra anterior, se alzaban como espectros grises contra un cielo plomizo. Mercer, bajo la identidad de un periodista canadiense llamado Peter Holloway, se movía con la cautela de un animal en territorio hostil. Su objetivo: la Normannenstraße, el infame cuartel general de la Stasi. Necesitaba confirmar la información sobre Dietrich y, si era posible, encontrar alguna pista que lo llevara al origen de Niebla Roja. Dentro del laberinto de archivos de la Stasi, entre el susurro de papeles y el clic de las máquinas de escribir, encontró a su contacto, Margarete Schneider. Oficialmente, una eficiente archivista. Extraoficialmente, una agente doble que vendía secretos al DGSE francés, y por una suma considerable, a cualquiera que pudiera pagar. Margarete era una obra de arte del cinismo y la supervivencia. Rubia, de ojos azules felinos, y una sonrisa que podía helar el vodka. Usaba el chantaje sexual y los explosivos plásticos con la misma destreza. Dietrich está bajo vigilancia estricta, Herr Holloway, susurró Margarete, sus ojos escrutando el pasillo antes de deslizarle un microfilm. Pero la Stasi no parece saber nada de una niebla roja. Eso suena más a los primos de Moscú. Si yo fuera usted, buscaría la conexión en Varsovia. Hay un cine allí, el Fantasja, frecuentado por ciertos personajes. Lleve esto. Le entregó una pequeña caja lacada. Dentro, sobre un lecho de terciopelo ajado, reposaba una única pieza de ajedrez. Una reina negra de ébano, exquisitamente tallada. Un pequeño regalo de un admirador. A veces, las piezas más importantes se mueven en la oscuridad. Mercer reconoció el estilo. Era idéntico a las piezas del famoso ajedrez de Reykjavik, el set utilizado en el encuentro entre Bobby Fischer y Boris Spassky en 1972. Un encuentro que fue, en sí mismo, un microcosmos de la Guerra Fría. ¿Qué significaba esto? ¿Era una trampa de Margarete o una miga de pan dejada por vos? Varsovia lo recibió con una atmósfera aún más opresiva que Berlín. El cine Fantasia era un local destartalado, el aire viciado por el humo de cigarrillos baratos. La película era un melodrama polaco que nadie parecía estar viendo. En la penumbra, Mercer localizó a la mujer que Margarete le había descrito. Alta, cabello oscuro recogido en un severo moño, pómulos marcados y una mirada intensa, casi febril. Mientras Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, sonaba, irónicamente, en una radio de transistores que alguien había colado en la sala, Mercer se sentó 2 filas detrás de ella. Siguiendo las instrucciones de Margaret, dejó un sobre con recortes de periódico bajo su propio asiento y observó. La mujer, con la precisión de una bailarina, dejó caer su bolso, recogió un sobre idéntico al de Mercer, seguramente otro señuelo, y deslizó uno propio bajo la butaca de él. Un intercambio clásico, elegante en su simplicidad. Cuando Mercer recuperó el sobre, sintió el fino grosor de un microfilm, pero también notó algo más. Un leve aroma a almendras amargas, el rastro inconfundible del cianuro. Esta mujer no era una simple mensajera. La siguió fuera del cine, a través de las calles nevadas de Varsovia. Ella se movía con una gracia letal, consciente de su entorno. Finalmente, en un puente desierto sobre el Vístula congelado, se detuvo y se giró. «Sabía que me seguirías, Holloway, o quien quiera que seas», dijo, su voz con un ligero acento ruso. «Margarete te subestimó, o quizás yo te subestimé a ti». «¿Quién eres?», preguntó Mercer, manteniendo la distancia. «Mi nombre es Elena Kovalchuk, y sé por qué estás aquí. Niebla Roja». «¿Qué sabes de ello?». Elena sonrió, una sonrisa triste y cansada. «Más de lo que te imaginas. Soy ingeniera química. Fui reclutada por el KGB. Mi padre murió en un gulag por pensar diferente. Yo no cometeré el mismo error, ni me convertiré en la herramienta de su locura». «¿Dietrich, el arma biológica?». «Dietrich es una pieza en un juego mucho más grande», respondió Elena. «Sí, trabaja en algo desagradable, pero Niebla Roja no es solo sobre él, es sobre Berlín. Planean un ataque de falsa bandera, algo que desestabilice la ciudad, que justifique una respuesta contundente. Quieren hacer creer a Occidente que una facción renegada del ejército alemán oriental
ayudada por la CIA, está detrás. Sacó un pequeño vial de su bolsillo. Tengo pruebas, muestras, documentos. Mercer la miró, sopesando sus palabras. Una disidente del KGB con pruebas de un complot masivo. Era demasiado bueno para ser verdad, o demasiado peligroso para ser ignorado. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no acudir a tu propia gente, a los que se oponen a esto dentro del KGB? Elena soltó una risa amarga. Dentro del KGB, hay facciones dentro de facciones, como muñecas rusas. Algunos quieren la guerra total. Otros, como mi antiguo superior, buscan algo diferente. Un equilibrio de poder, quizás. Pero incluso ellos son impredecibles. Tú eres CIA. Se supone que eres el enemigo, pero en este juego, las líneas se difuminan. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio. Un Lada negro, sin luces, apareció al final del puente, acelerando hacia ellos. «Deben haberme seguido desde el cine», exclamó Elena. «Tenemos que irnos». Antes de que Mercer pudiera reaccionar, Elena le arrojó el microfilm que él le había entregado. «Este es el verdadero. El que te di en el cine era una copia con información selectiva. Margarete no es de fiar con todos sus secretos». El Lada estaba casi sobre ellos. Mercer agarró a Elena del brazo y la arrastró hacia la barandilla del puente. Abajo, el Vístula crujía bajo una gruesa capa de hielo. No había elección. «Confía en mí», gritó Mercer y saltaron. El impacto contra el hielo fue brutal. Por un instante, el mundo se volvió negro. Capítulo 2. El carnicero y los fantasmas. El frío los despertó. Mercer sentía un dolor punzante en el hombro izquierdo, pero la adrenalina lo mantenía en pie. El hielo no se había roto del todo, pero estaba peligrosamente agrietado. Lograron arrastrarse hasta la orilla, empapados y temblando. El Lada se había detenido en el puente. Unas figuras oscuras escudriñaban la oscuridad. «Tenemos que desaparecer», jadeó Elena, sus dientes castañeteando. «Conocen mi cara, y ahora la tuya». Mercer pensó rápido. Varsovia era un callejón sin salida. Necesitaban llegar a un lugar donde pudieran analizar el microfilm de Elena y el que le había dado Margarete, y donde tuvieran una oportunidad de contraatacar, o, al menos, de entender la verdadera magnitud del complot. «Estambul», dijo Mercer. «Ciudad neutral, llena de espías, sí, pero también de oportunidades para pasar desapercibidos si sabes cómo». El viaje a Estambul fue una pesadilla logística y paranoica. Trenes nocturnos, identidades falsas improvisadas, sobornos a guardias fronterizos de mirada torva. Mercer utilizó uno de sus contactos de la época de Vietnam, un piloto de carga griego con pocos escrúpulos y muchas deudas, para sacarlos de Polonia. Mientras tanto, en Moscú, en un despacho austero del Lubyanka, el cuartel general del KGB, un hombre corpulento con cicatrices que le surcaban el rostro como ríos secos, contemplaba un mapa de Europa. Era el coronel Dmitry Volkov, conocido en los círculos de espionaje como el carnicero de Praga. Su apodo no era gratuito. Se lo había ganado durante la primavera de Praga, donde sus tácticas de terror habían aplastado la disidencia con una brutalidad metódica. Volkov era un producto de la vieja guardia, un creyente fanático en la doctrina soviética, con una obsesión particular por la Guerra Civil Española, donde, según él, se habían forjado las verdaderas tácticas revolucionarias. Coleccionaba relojes de pulsera de sus víctimas más notables, una macabra afición que solo unos pocos conocían. «Kovalchuk ha escapado», informó un subordinado con voz temblorosa. Estaba con un hombre, posiblemente americano. Volkov no parpadeó. Sus ojos, fríos como el acero siberiano, se clavaron en el subordinado. «Encuéntrenlos. Encuentren a Kovalchuk y al americano, y tráiganme sus relojes». Su voz era un susurro grave, más amenazante que cualquier grito. Y la operación Niebla Roja sigue adelante. El camarada Voss nos ha asegurado que el objetivo principal, Dietrich, sigue siendo viable. Pero Kovalchuk, ella es una variable peligrosa. Sabe demasiado sobre Berlín. Volkov se giró hacia un tablero de ajedrez de elegante diseño que descansaba sobre una mesa auxiliar. No era el famoso ajedrez de Reykjavik, pero sí uno similar. Regalo de un contacto inesperado. Movió un peón. Algunos creen que pueden jugar a dos bandas, susurrar a ambos reyes.
Pronto descubrirán que en este juego solo hay un ganador. En Estambul, Mercer y Elena encontraron refugio en una pensión destartalada cerca del Gran Bazar. La ciudad era un torbellino de colores, olores y sonidos. Un crisol donde Oriente y Occidente se encontraban y chocaban. Era el lugar perfecto para que los espías se vigilaran unos a otros entre puestos de especias y alfombras. Usando un proyector de microfilms improvisado con una linterna y una lupa, examinaron el material de Elena. Los documentos eran escalofriantes. Planes detallados para infiltrar agentes provocadores en Berlín Occidental, equipados con armas de la OTAN, para atacar instalaciones soviéticas y del Pacto de Varsovia. El objetivo era claro: provocar una crisis que justificara una intervención militar soviética limitada para restaurar el orden y, de paso, aplastar cualquier movimiento disidente en Alemania Oriental. «Esto es una locura», murmuró Mercer. «Va mucho más allá de Dietrich. Esto podría iniciar la Tercera Guerra Mundial». «Es la facción de los halcones en el Kremlin», explicó Elena. «Creen que Occidente está débil, dividido. Creen que es el momento de presionar. Y hay gente poderosa en ambos lados, que se beneficiaría de una escalada». Mercer pensó en Arthur Voss. ¿Sabía Voss de esto? ¿Era parte de su plan para sabotear a los belicistas? Si era así, estaba jugando con fuego nuclear. Luego examinaron el microfilm de Margarete, el que venía con la reina de ébano. No contenía nombres, ni planes. En su lugar, había una serie de complejos diagramas de circuitos y lo que parecían ser listados de componentes electrónicos. «Esto no es inteligencia militar», dijo Elena frunciendo el ceño. «Parece tecnología de comunicaciones». Mercer sintió un chispazo de reconocimiento. «Espera un momento. En Langley estábamos trabajando en un prototipo. Un sistema para comunicarnos de forma segura con fuentes en Moscú. Lo llamábamos red susurrante. Usaba líneas telefónicas dedicadas y módems primitivos, pero era teóricamente irrastreable si se usaban los protocolos correctos. Esto podría ser una versión más avanzada o una paralela. Si Margarete le había dado esto y la pieza de ajedrez, ¿era una invitación a usar este sistema? ¿Un mensaje de voz? La pieza de ajedrez, la reina negra. Mercer la sacó de su bolsillo. Era pesada para su tamaño. La examinó minuciosamente. Había una finísima línea de unión casi invisible en la base. Con cuidado, usando la punta de su navaja, la forzó. La base se desprendió, revelando un minúsculo compartimento. Dentro, enrollado con la fuerza de un resorte, había otro microfilm, increíblemente pequeño. Este era diferente. No eran diagramas, eran nombres. 12 nombres. 6 americanos, 6 soviéticos. Encabezando la lista americana, con una cruel ironía, estaba el nombre de un subdirector de la CIA conocido por su postura implacable contra el comunismo. En la lista soviética figuraban generales y miembros del Politburó. Al lado de cada nombre, una breve anotación: Contrato Aries, Acuerdo Libra, Proyecto Géminis. «Los 12 fantasmas», susurró Mercer, sintiendo un sudor frío. Estos no eran simples agentes dobles. Eran figuras de alto nivel, engranajes de la maquinaria de guerra, que estaban colaborando. ¿Colaborando para qué? «Contratos militares», dijo Elena, señalando las anotaciones. «Prolongar el conflicto, mantener el flujo de dinero. Estos son los verdaderos jugadores, los que se benefician del miedo y la desconfianza». Arthur Voss no estaba filtrando información al KGB en general. Estaba filtrándola a una facción específica, una que, como él, quería detener a estos 12 fantasmas. Pero al hacerlo, se había convertido en un objetivo para ambos bandos. Y ahora, Mercer y Elena también lo eran. La puerta de la pensión se abrió de golpe. 2 hombres corpulentos con el inconfundible aire de matones del bloque del este irrumpieron en la habitación. Uno de ellos sonrió, mostrando dientes de oro. «El coronel Volkov les envía sus saludos», dijo en un ruso gutural, «y tiene mucho interés en sus relojes». Capítulo 3. Laberintos y espectros. La lucha fue breve y brutal. Mercer, recurriendo a su entrenamiento marine,
Neutralizó al primer hombre con una rápida combinación de golpes, usando una lámpara de mesa como arma improvisada. Elena, sorprendentemente ágil, esquivó el torpe ataque del segundo y le clavó en el cuello una aguja que sacó de su cabello. El hombre se desplomó, con los ojos vidriosos, ahogándose silenciosamente. Veneno de acción rápida. Mercer la miró con una nueva mezcla de temor y respeto. «Aprendí algunos trucos en el laboratorio», dijo Elena, con la respiración agitada. «Tenemos que irnos. Volkov no enviará solo a dos la próxima vez». Recogieron los microfilms y lo poco que tenían. La reina de ébano volvió al bolsillo de Mercer. Estambul ya no era segura. «El microfilm de Margarete», dijo Mercer, mientras corrían por los callejones oscuros del bazar, esquivando gatos callejeros y los últimos vendedores nocturnos. «Los diagramas de la red susurrante. ¿Crees que Voss querría que lo usáramos? Si Voss está tratando de exponer a los 12 fantasmas, y esa red es segura, podría ser nuestra única forma de sacar la información sin que nos intercepten», razonó Elena. «Pero, ¿dónde encontrar un terminal? ¿Y a quién enviaríamos la información?» «Hay un lugar», dijo Mercer, recordando fragmentos de conversaciones en Langley. «Un búnker abandonado en los Urales, supuestamente desmantelado, pero algunos de nuestros analistas creían que el KGB lo mantenía operativo para investigaciones delicadas. Si Dietrich trabajaba en armas biológicas, y si Voss sabía de ello, ese búnker podría ser la clave. Y si el KGB tiene allí una instalación secreta, es posible que tengan acceso a esa red». Era una apuesta desesperada, un viaje al corazón del territorio enemigo, pero las alternativas eran peores. Mientras tanto, el carnicero de Praga recibía la noticia del fracaso en Estambul con una calma glacial. Contempló su colección de relojes, cada uno con una historia de traición y muerte. La incompetencia de sus hombres era irritante, pero Kovalchuk y el americano eran más listos de lo que esperaba. Eso hacía la caza más interesante. «Han huido hacia el este», informó su ayudante. «Creemos que podrían dirigirse hacia la zona de los Urales. Hay rumores sobre un antiguo laboratorio». Volkov asintió lentamente. «Preparen mi avión y avisen a nuestras unidades en Sverdlovsk que vigilen todas las rutas de acceso al complejo de Beloyarsk. Si buscan el laboratorio de Dietrich, o lo que queda de él, los encontraremos allí». Sus ojos se posaron en la pieza de ajedrez que sus hombres habían encontrado en la pensión, dejada atrás por descuido o como un señuelo. Una reina negra de ébano. «Curioso. Parece que hay más jugadores en este tablero de lo que pensábamos». El viaje a los Urales fue aún más arduo que el de Estambul. Utilizaron una red de contactos disidentes que Elena conocía vagamente, personas que arriesgaban sus vidas por un ideal de libertad que apenas se atrevían a nombrar. Se movieron como fantasmas a través de un paisaje desolado y helado, siempre un paso por delante de las patrullas del KGB. El búnker abandonado era una cicatriz de hormigón en la ladera de una montaña nevada, cerca del complejo nuclear de Beloyarsk. Parecía olvidado por el tiempo, pero Mercer notó huellas frescas en la nieve y el leve zumbido de generadores ocultos. No estaba tan abandonado como parecía. Lograron infiltrarse por un conducto de ventilación, descendiendo a un laberinto de pasillos oscuros y laboratorios desmantelados. El aire olía a químicos olvidados y a decadencia. En el corazón del complejo encontraron lo que buscaban, no un laboratorio de armas biológicas activo, sino las pruebas de que uno había existido y había sido desmantelado apresuradamente. «Dietrich no estaba desarrollando una nueva arma aquí», dijo Elena, examinando unos documentos carbonizados que habían sobrevivido a una quema incompleta. «Estaba trabajando en antídotos, contramedidas. Parece que estaba intentando sabotear el programa desde dentro, o al menos prepararse para las consecuencias». En una pequeña sala de comunicaciones encontraron el terminal. Polvoriento, pero funcional. Mercer reconoció la configuración. Era, efectivamente, una versión de la red susurrante. «¿A quién le enviamos esto?», preguntó Elena, sosteniendo el microfilm de Los 12 fantasmas. «Si lo enviamos a la CIA, los implicados lo enterrarán. Si lo enviamos al KGB...» «A Voss», dijo Mercer. «Tenemos que confiar en que él sabrá qué hacer. Si su objetivo es detener a estos belicistas,
Este es el arma que necesita. Utilizando un código de acceso que había visto en los diagramas de Margarete, un código que sospechaba que Voss le había dejado intencionadamente, Mercer preparó la transmisión. Mientras los datos se transferían lentamente a través de la precaria conexión, sonaron las alarmas. Luces rojas parpadearon en los pasillos, y el eco de botas corriendo resonó en el búnker. «¡Nos han encontrado!», exclamó Elena. Salieron de la sala de comunicaciones justo cuando un escuadrón de Spetsnaz, liderado por el inconfundible Dmitry Volkov, doblaba la esquina. El carnicero de Praga sonrió fríamente. «Thomas Mercer, Elena Kovalchuk, han sido muy escurridizos», dijo Volkov, su voz retumbando en el pasillo. «Pero todos los juegos llegan a su fin. Y este es el mío». Sacó una pistola Makarov. «Me temo que sus relojes son un poco sencillos para mi colección, pero servirán como recuerdo». La confrontación parecía inevitable. Pero entonces, una voz resonó desde un altavoz oculto, una voz familiar y tranquila que heló la sangre de Mercer. «Coronel Volkov, le sugiero que reconsidere su posición, o este búnker se convertirá en su tumba y en la de sus hombres». Arthur Voss. Capítulo 4. La niebla roja de Afganistán. Las luces del pasillo se atenuaron, sumiéndolos en una penumbra rojiza por las luces de emergencia. Los hombres de Volkov vacilaron, desconcertados. «¿Vos?», gruñó Volkov hacia el altavoz. «¿Qué demonios estás haciendo? Se supone que estás de nuestro lado». «Mi lado es el de la razón, coronel», respondió la voz de Voss. «Y usted y sus patrocinadores están a punto de cometer un error catastrófico. La Operación Niebla Roja en Berlín es una locura, y los 12 fantasmas deben ser expuestos». «Traidor», escupió Volkov. «Estás trabajando con los americanos». «Estoy trabajando para evitar una guerra que ninguno de nosotros sobreviviría», replicó Voss. «Mercer, Elena, si me escuchan, hay una salida de emergencia en el nivel inferior, sector Gamma. Los guiaré, pero dense prisa». Aprovechando la confusión, Mercer y Elena se deslizaron por un pasillo lateral. Volkov, furioso, ordenó a sus hombres que los persiguieran, pero la intervención de Voss había sembrado la duda. ¿Estaban entrando en una trampa? Guiados por la voz de Voss a través del sistema de intercomunicación del búnker, Mercer y Elena navegaron por el laberinto subterráneo. Detrás de ellos, oían disparos esporádicos y gritos. Voss estaba activando contramedidas, viejas trampas olvidadas del búnker, para retrasar a Volkov. «Voss nos está usando», dijo Elena mientras corrían. «¿Pero con qué fin?» «Creo que su fin es el mismo que el nuestro ahora», respondió Mercer. «Detener la locura, aunque sus métodos sean poco ortodoxos». Finalmente, llegaron a una pesada puerta de acero marcada como Sector Gamma. Se abrió con un chirrido, revelando un túnel de escape oscuro y húmedo que ascendía hacia la superficie. «Sigan el túnel», instruyó la voz de Voss, ahora más débil, con interferencias. «Los llevará a varios kilómetros de aquí. Habrá un transporte esperando. Mercer, el microfilm que enviaste, lo tengo. Buen trabajo. Pero el juego es más grande de lo que crees. La Operación Niebla Roja original, la de Dietrich, no era lo que pensabas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mercer. «Dietrich, su deserción era una trampa, una forma de desacreditar a los desertores genuinos. Pero la verdadera niebla roja está ocurriendo ahora, en Afganistán. Hubo una ráfaga de estática. Los soviéticos van a usar gas mostaza contra los muyahidines y planean culpar a Estados Unidos, usando equipo americano capturado, para sabotear cualquier apoyo occidental a la resistencia afgana y para justificar una escalada aún mayor». Mercer se quedó helado. El asesinato del científico, el ataque de falsa bandera en Berlín, eran distracciones, cortinas de humo para una operación mucho más siniestra y de consecuencias globales. «Deben detenerlo». La voz de Voss se quebró. «La información está en el paquete que les espera. El mundo debe saber la verdad». Hubo un sonido de explosión, y luego, silencio. El túnel desembocó en un bosque nevado. Un viejo camión militar UAS, con las llaves en el contacto y un paquete en el asiento del pasajero, los esperaba. No había señales de Voss.
Dentro del paquete encontraron mapas detallados de la ofensiva soviética en Afganistán, informes de inteligencia sobre el uso inminente de armas químicas, y fotografías de soldados soviéticos vestidos con uniformes americanos y manipulando proyectiles de artillería con marcas estadounidenses. También había un pequeño reproductor de microfilms y un último mensaje de voz. Mercer, Elena, decía la grabación, la voz de voz cansada pero firme. Si escuchan esto, significa que yo no lo logré. Volkov es solo un peón, pero los 12 fantasmas son los reyes y reinas de este tablero. Ellos se benefician de la guerra perpetua. El gas en Afganistán es su última jugada para asegurar que el conflicto se enquiste durante décadas. Deben llevar estas pruebas al mundo. No confíen en ninguna agencia. Vayan a la prensa, a la ONU, a quien sea que escuche. La partida de ajedrez que jugamos en Reykjavik fue solo un símbolo. Este es el verdadero juego del deshielo, donde las piezas son vidas humanas y el tablero es el mundo. Mercer sintió un profundo respeto por el hombre que había sido su mentor. Voss había jugado un juego peligroso y solitario, sacrificándose para exponer una verdad que nadie quería oír. «Tenemos que ir a Afganistán», dijo Mercer, con una nueva determinación. «¿Estás loco?», exclamó Elena. «Acabamos de escapar del KGB. Ir a una zona de guerra activa es un suicidio». «Voss nos dio la clave», insistió Mercer. «Si podemos obtener pruebas del uso del gas, pruebas irrefutables de que los soviéticos están detrás y planean culpar a EU, podremos exponer no solo esta atrocidad, sino también a los 12 fantasmas que la orquestaron. Su pasado en Vietnam, el horror de la guerra química que había presenciado, volvió a él con una claridad brutal. Esto no era solo una misión, era una expiación. El viaje a Afganistán, a través de Pakistán, y con la ayuda de contactos muyahidines que desconfiaban de todos los extranjeros, pero odiaban a los soviéticos aún más, fue el más peligroso de todos. Se encontraron en medio de una guerra brutal, un paisaje de montañas implacables y valles donde la muerte acechaba en cada sombra. En un remoto valle de la provincia de Kunar, presenciaron el horror. Helicópteros Mi-24 soviéticos, volando bajo, rociaron una niebla amarillenta sobre una aldea sospechosa de albergar insurgentes. Vieron a los soldados, algunos con uniformes que parecían americanos, recogiendo los restos, plantando pruebas. Lograron tomar fotografías, muestras de suelo, testimonios de supervivientes aterrados. La huida de Afganistán fue una carrera contra el tiempo, perseguidos por unidades Spetsnaz alertadas de su presencia, seguramente por el carnicero de Praga, que no se daría por vencido tan fácilmente. En una emboscada cerca de la frontera pakistaní, Mercer fue herido en la pierna. Elena, usando sus conocimientos de química y los limitados suministros médicos que tenían, logró mantenerlo con vida. Capítulo 5. El juego sin fin. Lograron llegar a Peshawar, y desde allí, con la ayuda de un periodista occidental idealista y temerario que les creyó, las pruebas comenzaron a filtrarse al mundo. Las fotografías, los análisis de las muestras de suelo que confirmaban el uso de gas mostaza, los testimonios. El escándalo fue mayúsculo. La Unión Soviética negó vehementemente las acusaciones, culpando a bandidos contrarrevolucionarios y a la propaganda imperialista de la CIA. Estados Unidos, inicialmente acusado, pudo presentar pruebas de que su equipo había sido robado o falsificado. La Operación Niebla Roja afgana se convirtió en un desastre de relaciones públicas para Moscú. Pero la exposición de los 12 fantasmas tuvo un efecto aún más devastador internamente, tanto en Washington como en Moscú. Las carreras se arruinaron, las alianzas secretas se hicieron añicos. Los especuladores de la guerra, expuestos, se vieron obligados a retirarse a las sombras, al menos temporalmente. El lucrativo negocio de prolongar la Guerra Fría había sufrido un duro golpe. Mercer y Elena, sin embargo, pagaron un alto precio. La CIA repudió a Mercer, etiquetándolo como un agente renegado que había vendido secretos y fabricado pruebas. El KGB puso a Elena en la lista de los más buscados, acusándola de alta traición y asesinato. Se convirtieron en parias, cazados por ambos bandos, sin un lugar seguro al que ir. Artur Voss fue declarado oficialmente muerto en el accidente del búnker de los Urales,
Un héroe para algunos pocos que conocían fragmentos de la verdad. Un traidor para la mayoría. Margarete Schneider desapareció de Berlín Este. Algunos decían que había huido a París con una pequeña fortuna, otros que la Stasi finalmente la había alcanzado. El carnicero de Praga, Dmitry Volkov, fue discretamente reasignado a un puesto olvidado en Siberia, su carrera truncada por el fracaso en capturar a Mercer y Elena, y por su asociación con los elementos ahora desacreditados del KGB. Su colección de relojes no vería nuevas adquisiciones importantes por un tiempo. 6 meses después, Ginebra, Suiza. El sol de la tarde se reflejaba en las aguas tranquilas del lago Le Mans. Mercer, cojeando ligeramente y con más canas en el pelo, observaba los cisnes desde un banco del parque. A su lado, Elena leía un periódico local, su rostro más relajado de lo que él jamás lo había visto, aunque una persistente sombra de alerta permanecía en sus ojos. Habían encontrado un precario refugio en la neutral Suiza, viviendo bajo nuevas identidades, siempre mirando por encima del hombro. Habían ganado una batalla, pero la guerra, la verdadera guerra fría de intereses ocultos y ambiciones desmedidas, continuaba. Habían expuesto una conspiración, pero sabían que otras tomarían su lugar. Parece que las conversaciones de desarme han cobrado un nuevo impulso, comentó Elena, sin levantar la vista del periódico. Quizás lo que hicimos sirvió de algo, después de todo. Mercer asintió, pero una sensación de inquietud persistía. El mundo era un lugar más seguro, marginalmente, gracias a su sacrificio y al de Voss. Pero el coste personal había sido inmenso. Había perdido su carrera, su país, su identidad. Su pasado en Vietnam ya no era el único fantasma que lo atormentaba. Un joven se acercó y dejó un sobre en el banco, a unos metros de ellos, antes de alejarse rápidamente y perderse entre la multitud. Mercer y Elena intercambiaron una mirada tensa. Con cautela, Mercer recogió el sobre. No tenía remitente. Dentro encontró una fotografía descolorida de una niña pequeña, de unos 5 años, con el pelo rubio y una sonrisa traviesa. Una niña que se parecía inquietantemente a su difunta esposa, su hija, a la que creía muerta en un confuso incidente en Saigón durante la evacuación, un daño colateral que lo había destrozado por dentro y lo había empujado a unirse a la CIA en primer lugar, buscando una especie de venganza o redención. Sus manos temblaban mientras sostenía la foto. ¿Era posible? ¿Podría estar viva? Debajo de la fotografía había una única pieza de ajedrez, un peón blanco y una nota, escrita a máquina en papel barato. El juego nunca termina, halcón, y cada peón puede convertirse en reina. Te estaremos observando. Mercer levantó la vista, escrutando los rostros anónimos que paseaban por el parque. Cualquiera de ellos podría ser el remitente. Cualquiera de ellos podría ser amigo o enemigo. Sintió la familiar descarga de adrenalina, la paranoia volviendo a aferrarse a él como una vieja amiga. Elena lo miró, su rostro una mezcla de preocupación y comprensión. Sabía que, para Thomas Halcón, Mercer, la paz siempre sería una tregua frágil, un interludio entre movimientos en un tablero de ajedrez invisible y mortal. El sol comenzó a ponerse sobre el lago, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Un nuevo juego, o quizás una continuación del anterior, acababa de comenzar. Y Mercer, con la foto de una hija que podría estar viva y una pieza de ajedrez en la mano, sabía que no tenía más remedio que jugar. El deshielo había terminado, pero las sombras de Reykjavik y de innumerables otros lugares oscuros seguían proyectándose, largas e implacables.